Bienvenidos todos a este segmento de Semántica. En esta oportunidad abordaremos el tema del humor y la ironía desde el punto de vista semántico. Puede que suene tal vez un poco extraño hablar de humor, de ironía, de chistes, ya que dentro del área no se abordan estos temas o se ha hecho de forma muy escasa. Pero es interesante determinar que todos estos tipos de textos, a pesar de que tal vez no se le toman en serio porque son humorísticos, contienen en sí componentes sintácticos, semánticos, pragmáticos, es decir, todo el componente lingüístico. Pero debemos preguntarnos entonces, ¿qué es el humor? Ya que esta será la base para luego entender los chistes, la ironía y el análisis que haremos posteriormente. El humor, entonces, podemos decir que es romper las reglas. ¿Y en qué consiste romper las reglas? Nosotros sabemos que como seres humanos, nuestro proceso de comunicación cumple con unas normas lingüísticas fijadas, como las semánticas, las sintácticas, las pragmáticas, pero el texto humorístico rompe con esas reglas. Y desde el punto de vista semántico, rompe con esa lógica y transgrede los significados, como lo veremos. Y esto se fundamenta desde Wittgenstein, quien nos dice que el lenguaje es un juego lingüístico. Es decir, que con el uso, es decir, ya en lo pragmático, es como se van a desentrañar los significados. Entonces nosotros constantemente estamos jugando con el lenguaje. Sin embargo, fue hasta 1986 que Víctor Raskin ya profundizó en este tema y de hecho es de los pocos textos o de los pocos estudios que hay acerca del humorismo. Su libro es Mecanismos semánticos del humor. ¿Y qué establece Raskin? Raskin establece que el humor es una paradoja semántica, es decir, nosotros ya entendimos o ya vimos el tema de la antonimia, entonces predominará acá el juego de los contrarios. Es común escuchar, quise decir algo, pero me entendieron otra cosa. Y lo humorístico es esto, decir algo para que se entienda algo totalmente diferente. Entonces, algunos teóricos lo llaman la trampa semántica, porque a partir del significado, el receptor entrará en ese juego que al final cae como en una trampa. Pero no por esto nos quiere decir que el texto o en sí un chiste, por ejemplo, no tenga una estructura, sino que sigue los mismos mecanismos sintácticos, semánticos y pragmáticos. Luego tenemos tres diferentes teorías a partir de los cuales van a partir estos estudios acerca del humor. Tenemos la teoría del humor del guión semántico de Raskin. ¿Qué es el guión semántico? En sí son estas ideas que nosotros tenemos preestablecidas según nuestra percepción de la realidad y la lógica que manejamos. Y el chiste va a jugar con esa estructura. Nosotros esperamos algo debido a que la lógica así nos lo dice, pero al momento de escuchar o de crear el chiste, ese otro guión o esa otra idea va a romper con ese algo que nosotros tenemos preestablecido. Luego tenemos la teoría general del humor verbal de Attardo, este lingüista belga. Él en sí nos dice que para crear humor verbal se tiene que jugar con todos los elementos lingüísticos, ya no solo los semánticos, sino que a nivel lingüístico se tiene que jugar con lo sintáctico, semántico, fonológico, y a partir de ahí ya se puede estudiar el chiste. Y por último tenemos a Sperber y Wilson, que nos habla de la teoría de la relevancia, es decir, el chiste quiere comunicar algo, pero nosotros como receptores del chiste, si nosotros lo escuchamos, tenemos que darle esa relevancia a ese mensaje y a partir de esa relevancia y con las máximas de Grice, nosotros vamos a ir desentrañando ese significado. Pero para que no solo se quede en teoría, vamos a ver algunos ejemplos acá. Acá ya encontramos entonces este tipo de contradicción. Nosotros sabemos que El Principito es una obra literaria, pero él está añadiendo para crear humor el finalito.
Está jugando con lo que nosotros conocemos que es principio y final para crear ese humor y contraponer esas ideas. Es decir, el guión. Nuestra mente sabe que El Principito es una obra literaria, pero él le agrega el componente humorístico al colocar el finalito, que ya es una antonimia, principio y fin. Pero esto, al momento que rompe con lo que nosotros esperamos que suceda, ya crea ese efecto humorístico. Una vez más es un placer para mí darle la bienvenida a este espacio. Pero qué pieza tan hermosa, maestro. ¿Cuál? Esa. Gracias, me ha sido muy buena. Maestro, yo me refería a la pulsera que trae. Qué hermosa pieza de joyería. Es un obsequio que me hizo un amigo. Por cierto, si mandas a grabar una esclava a filmar, ¿mandas una criada? Acá estamos viendo entonces un chiste a nivel léxico. Está jugando con los términos. Esclava, criada. Entonces contrapone también la parte léxica. Sublime comentario, maestro. Un reflejo de su sagacidad. ¡Cállese! No sea barbera. Perdón, maestro. Quisiera que nos iluminara con alguna de sus definiciones de su diccionario de la Real Epidemia de la Lengua. Por ejemplo, la palabra tartamudo. ¿De qué se ríe? Maestro, quiero saber la definición de tartamudo. ¿Puede concentrarse, maestro? Claro que sí, pero ponga mucha atención. Tartamudo. El que come pastel sin decir nada. Tartamudo. El nivel de este chiste podríamos tal vez catalogarlo como a nivel denotativo connotativo. Nosotros sabemos que un tartamudo a nivel denotativo es una persona pues que no articula bien las palabras al momento de hablar, pero él descompone las palabras para darle el significado connotativo, es decir, lo separa en tarta y mudo, para darle un nuevo significado que es alguien que no habla, es decir, a nivel connotativo. Él ya está creando un nuevo significado que rompe con lo que nosotros conocemos a partir de nuestra experiencia de la realidad. Un pensamiento muy profundo que llega hasta lo más. ¡Cállese! ¿No quieren más definiciones o está haciendo esto un chascarrillo? No, maestro. Perdón, pero no. Perdón, ¿eh? Maestro, la palabra vericueto. Vericueto. Gringo muy borracho. Vericueto. Acá pues ya es una mezcla en cuanto al léxico del inglés con una forma propia de hablar, ya sea del español en México. Junta very con cueto, entonces ya crea otro significado. Maestro, qué ingeniosa respuesta, maestro. Ahora díganos, ¿cuál es la definición de la palabra mentón? Mentón. Persona que no respeta a las madres de los demás. Mentón. Aquí juega también con un elemento cultural. Ya juega con lo que socialmente es aceptable o no. Entonces crea esa definición. Nosotros sabemos que mentón pues obedece a una parte del cuerpo, pero él a partir de tomar rasgos culturales y contenidos sociales crea un nuevo significado que no es el que nosotros tomamos de la palabra en sí, pero como nos exige el chiste una recodificación y una reinterpretación, nosotros lo contrastamos con la realidad y comenzamos a buscar otros significados, otros contenidos que nosotros asociamos en, podríamos decir, campo semántico. Qué profundo análisis de nuestro folclore, maestro. Es como una oda. Por cierto, maestro, la palabra oda. Claro que sí. Oda. Atrimonio o asamiento. Oda. Aquí el humor ya va a nivel fonológico o fonético, ya que está eliminando sonidos. Es decir, nosotros sabemos que boda es un casamiento, pero él al eliminar o al jugar con esa falta del sonido de la B en oda, crea también un nuevo significado que, contrastado con lo que nosotros sabemos, crea ese efecto de humor. Entonces, ¿qué podemos decir del chiste? El chiste es un texto lúdico.
así como es un subgénero literario que se enfoca en el juego con el lenguaje y entra en juego, valga la redundancia, al doble sentido, lo denotativo y lo connotativo. Lo vimos con este personaje que busca que a partir de lo que conoce o de lo que sabe las palabras, como aparece en el diccionario, juega con esos significados, creando nuevos. Entonces le coloca un componente connotativo. Y también posee el chiste un efecto sorpresa, es decir, lo que nosotros conocemos de la realidad se ve contrapuesto con la finalidad o con lo que le llaman el punchline del chiste. También se puede crear el chiste a partir de juegos de palabras o ambigüedades, como lo vimos, crear pues nuevos significados, es poner en juego el lenguaje, nuestra capacidad a través de las normas que nosotros conocemos y exige reinterpretación, es decir, tiene que estar implicado tanto el receptor como el emisor. Si no comparten el contexto, muy difícil será que el chiste pues cumpla su cometido, que es causar humor, y que se traducirá en ciertos momentos como risa. Pero la risa no es tan confiable, ya que para lo que a mí me da risa, puede que para la otra persona no le dé risa. Entonces sí hay ciertos mecanismos del chiste. Y por último, también un llamado a reflexionar, ya que si bien nosotros sabemos que en los elementos de la comunicación, cada elemento posee una función propia, que es la función del lenguaje, debemos preguntarnos cuál es la función propia del chiste en sí, qué elemento de la comunicación, del proceso, es el que predomina en el chiste. O podríamos entonces hablar de una función especial del lenguaje que sería la función lúdica, y esta función lúdica podría sobrepasar en alguna manera la función poética, que es con la que normalmente nosotros encajamos el mensaje y cómo se transmite, lo que nos llevaría también a cuestionar un poco acerca del juego del lenguaje que se hace en la literatura. ¿Acaso la literatura también desde el punto de vista semántico no es un juego lúdico del lenguaje que nos crea nuevos significados? Bueno, continuamos con la ironía. Acá, de los términos que tengo acá, ironía expresa de la antonimia. ¿A qué se refiere eso? Sabemos que la antonimia utiliza términos opuestos. Entonces aquí ya tenemos un problema semántico. Acá también tenemos como un indirecto, significado contrario al literal. ¿Y cuál sería un significado literal? Por ejemplo, si digo yo, como que veniste temprano, ¿verdad? Sabiendo que tal vez el receptor tiene como media hora que llegó tarde. Entonces ahí tenemos un significado contrario al literal, a nuestro primer significado. En cuanto con la función referencial al contexto, sabemos que tanto el emisor como el receptor tienen que compartir el mismo contexto, ya sea de situación, ellos van a entender el significado a lo que se refiere dentro del discurso. La intención comunicativa del locutor. ¿A qué se refiere esa intención comunicativa? Cabe mencionar aquí a Raimundo Casas. Él dice que en el discurso, tomando el punto semántico, el discurso siempre va a tener un mensaje negativo indirecto, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, sabemos que el emisor siempre va a tener una intención para poder transmitir su mensaje. Metáfora e ironía. Tenemos aquí dos problemas semánticos. Sabemos que las sinonimias son palabras semejantes, perdón, la sinonimia, palabras semejantes, en cuanto a la antonimia, son palabras opuestas. Por ejemplo, una metáfora va a querer decir algo con otras palabras, pero al final va a tener un mismo significado. En cambio, la antonimia no. La antonimia va a querer decir lo no dicho. Entonces, vamos a ver un video para poder ejemplificarlo. Es de Calle 13, se llama Los Idiotas. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética. Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Pararnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro. Mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia. Por eso, para ser idiota, bueno, vamos a parar con el video para poder hacer el análisis. Entonces, ¿qué sentido supuesto hay dentro del video?
yo pude identificar dos términos. Partiendo de la antonimia, sabemos que está el término idiota e inteligente. Hay dos oposiciones entre los dos términos. Como punto número 2, ¿qué es idiota? ¿Será que lo explícito o lo implícito? Olvidé mencionar que Graciela Reyes habla o da esa diferencia en el lenguaje y menciona que el lenguaje es algo implícito, partiendo de la parte de la ironía. ¿Por qué? Porque siempre va a tener otro significado opuesto al primer significado que vamos a nosotros decir. ¿Qué intención posee? Aquí retomamos lo que mencionó Raimundo Casas, de que el discurso siempre va a tener algo negativo, indirecto, ¿sí? Entonces, el emisor acá tiene esa intención, ¿verdad? Si soy inteligente, soy idiota, y si soy idiota, soy inteligente. ¿Con qué doble significado juega esto? Partimos aquí a los dos términos que dije anteriormente. Si soy idiota, soy inteligente. Si soy inteligente, soy idiota. Entonces juega con ese lenguaje, ¿verdad? Juega con la parte irónica del mensaje. Y por último, lo dicho y lo no dicho, la recreación del mensaje. Entonces aquí en esta parte, el discurso o el mensaje, en este caso en el video, va a querer jugar con ese vocabulario, ¿verdad? Algo implícito, ¿sí? Va a querer decir lo no dicho, pero se va a entender dependiendo del contexto. Gracias.